Del sexto coloquio de investigación en comunicación de la Universidad de Monterrey. Mi nombre es Rixio Portillo y antes de comenzar, la autorización, el disclaimer para hacer el registro de la grabación. Al ingresar a la presente sesión de la UDEN, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia, y también podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma hacia un tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada uno de los participantes. Terminada entonces la parte protocolar, pues estimados ponentes y participantes, bienvenidos entonces a la UDEN y a este paso en el coloquio de investigación en comunicación. Agradecemos a los expositores de esta mañana y a los asistentes, y por ello, antes de iniciar, nos han pedido también que hagamos el registro de captura con las cámaras encendidas. Entonces, encendemos las cámaras, ponemos una sonrisa para que salgamos guapos todos. ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos. Súper bien, súper bien. Pues nada, ¿cómo va a ser la dinámica? Tenemos tres ponencias, ha sido una mesa relativamente chiquita. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos 15 minutos para cada uno de los expositores y luego vamos a tener un espacio para diálogos con preguntas, que creo que podemos optimizar el tiempo del final. Vamos de igual manera a seguir el recorrido de la agenda que nos establecieron, de tal manera que la primera profesora que va a presentar su investigación va a ser la profesora Anabel Castro. Entonces, profesora, bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias. Este es un trabajo que vamos a presentar yo, Anabel Castro y Genoveva Castro. Voy a compartir mi presentación. Un segundo. Ya. Perfecto. Muy bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Genoveva Castro. Yo voy a presentar, por cuestiones de tiempo, para hacerlo más ágil, voy a presentar este trabajo que realicé junto con Anabel Castro. Nuestro trabajo se titula Incertidumbre en la crónica Rumors of Spring de Farah Bashir. La siguiente, si puedes poner la primera. En este trabajo estamos tratando de hacer una exploración de cómo y con qué efecto se comunica la incertidumbre en la crónica Rumors of Spring. Esta investigación es parte de un proyecto en curso que tenemos nosotras dos juntas, en la que compartimos perspectivas de género, de fronteras, de discriminación, sexualidad y violencia a través del trabajo de escritoras del sur de Asia, principalmente la India y Pakistán, y México. Este es un componente del proyecto titulado SAN, que tiene varias partes, una parte académica y una parte artística, y en esta ocasión estamos presentando la parte académica de nuestro proyecto. La que sigue. Muy bien, entonces hoy
queremos hablar sobre el trabajo de Farah Bashir. Ella trabajó un tiempo como reportera gráfica para Reuters y hoy en día es consultora de comunicaciones. Ella es una mujer que viene del Kashmir, una zona en la que hemos trabajado con talleres en línea, Anabel y yo, como parte de nuestro proyecto, SAN. Y la crónica de Farah Bashir fue un trabajo seleccionado por las mujeres de esta zona para representarse a sí mismas con sus experiencias de vida. En unos minutos voy a hablar un poquito sobre la problemática del Kashmir. Es un lugar políticamente muy complejo, y su trabajo es diferente a otras crónicas que se han hecho en las últimas décadas, en cuanto a que es una perspectiva femenina de lo que ocurre en la región. Hay otras crónicas desde la perspectiva masculina, desde los problemas que existen por la militarización de esta zona. Y bueno, pues desafortunadamente ella en su crónica habla sobre la forma en la que ella internaliza la violencia en la que vive. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, en este trabajo hemos adaptado en realidad esta metodología de Van der Bles en un trabajo que es sobre comunicar la incertidumbre, específicamente hechos, números y en la ciencia. Y quisiera leer una definición de incertidumbre, ¿no? Dice: la incertidumbre es omnipresente en el mundo y la comunicamos regularmente en la vida cotidiana. Podríamos decir que no tenemos seguridad cuando no podemos predecir el futuro, no podemos decidir qué hacer, hay ambigüedad sobre lo que significa algo, ignoramos lo que ha sucedido o simplemente por un sentimiento general de duda o de malestar. Entonces, en esta crónica, Farah Bashir básicamente habla de lo que ocurre en la región desde la perspectiva de su adolescencia. Ella regresa a esos días de la adolescencia para hablar de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Como señala Van der Bles, es importante que las personas evalúen la incertidumbre y realicen la comunicación. Si podemos pasar a la siguiente. Tenemos aquí un mapa de la zona del Kashmir. Si te vas al que sigue, porque creo que se ve mejor. Entonces, el Kashmir es esta región al norte de la India. Tiene, como pueden ver, una frontera con Pakistán y con China. Hay otra parte del Kashmir que está en la zona de Pakistán, pero nosotros en el territorio de Pakistán, pero nosotros específicamente hoy nos vamos a referir a la parte del Kashmir que está dentro del territorio de la India. Entonces, sí podemos ver la que sigue. Entonces, bueno, esta es una historia, la historia del Kashmir en 30 segundos. El territorio era originalmente un principado durante la época colonial británica. Entonces, en el momento en el que se independizó la India de Pakistán, esto es en el año de 1947, ocurre lo que se conoce como la partición. Entonces, cuando la India se convierte en un país independiente, una parte del territorio se volvió el actual estado de Pakistán. Y el Kashmir, como ya decía antes, una parte quedó en Pakistán, otra parte quedó en la India. En la parte que quedó en la India se le otorgó una cierta autonomía y se consideraba como un territorio especial. Incluso muy recientemente
condición de territorio especial ya se removió, entonces ya no se considera un territorio especial, pero era considerado un territorio especial con una cierta autonomía. Y este territorio ha tenido muchas tensiones políticas con el gobierno de la India, entonces a finales de los años 80, esto es en el 87, hubo unas elecciones que se consideraron manipuladas por el gobierno, esto provocó manifestaciones, rebelión, movilizaciones, y hacia 1989 hubo una serie de grupos armados militantes que pedían la independencia de la región. Estas manifestaciones fueron fuertemente reprimidas por el gobierno de la India, con una contrainsurgencia de 700,000 militares, y hasta la fecha continúa siendo una de las zonas más militarizadas del mundo. La que sigue. Entonces, en esta crónica de Farah Bashir, básicamente ella habla de la situación del Kashmir a finales de los años 80, 90, en este contexto que acabo de describir. La situación era muy compleja porque también había pues grupos que con el paso del tiempo se fueron radicalizando, hubo impacto de grupos islámicos radicales, apoyo de Pakistán, muchos choques ideológicos entre militantes, esto más la fuerte represión del gobierno. Entonces, una problemática muy compleja. Y palabras como represión, como toque de queda, como encuentros, escondites, bombas y kalashnikovs se volvieron palabras comunes que empezaron a reflejar la nueva normalidad de violencia en el Kashmir. Y naturalmente esto tuvo consecuencias terribles para la vida de la gente. Si podemos pasar a la siguiente transparencia. En un informe de Médicos Sin Fronteras, básicamente hablan sobre el gran deterioro de la salud mental de la población, cómo estos problemas afectaron de manera muy significativa el trauma psicológico, la ansiedad, el estado de ánimo alterado, la violencia sexual y de género y abuso de sustancias, ¿no? Entonces, a través de la crónica de Bashir, se le otorgó un lado humano a esta narrativa en otras partes, sobre todo de la India. Si podemos pasar a la siguiente transparencia. En el artículo de Van der Bles se habla sobre la incertidumbre aleatoria, esto es eventos azarosos como un fuego cruzado, por ejemplo, en este contexto, y la incertidumbre epistémica, hechos conocidos, un plan por ejemplo, del gobierno de hacer un operativo para reprimir. Y la población fue afectada por ambos tipos de incertidumbre, tanto aleatoria como epistémica. Entonces, a final de cuentas, esa distinción no fue tan relevante para nosotros porque los resultados de la incertidumbre aleatoria y epistémica pues eran lamentables, lamentables para la población en cualquier caso. ¿La que sigue? Entonces, bueno, esta crónica es una crónica impresa. Esta crónica es convincente dado que es difícil, ¿no? Explicar el miedo, y ella logra en su crónica hablar de este tema. Nuestro trabajo también reflexiona sobre este trabajo aquí citado de Gilmore, que ella es una persona que ha estudiado el trauma específicamente en el contexto de las autobiografías, y habla de cómo el trauma, la naturaleza del trauma por sí misma es algo que está más allá del lenguaje, ¿no? Entonces ella dice hay que prestar atención en la forma en la que se articulan estas experiencias traumáticas, y esto es parte del trabajo que nosotros hemos hecho, ¿no? Analizar la manera en la que ella articula estas experiencias traumáticas, hablar sobre cómo ella describe la incertidumbre. Entonces ella aborda los cambios en su estado físico y mental, y voy a hacer algunas citas del trabajo de Farah Bashir. Del lado derecho hay una traducción, del lado izquierdo está el original. Entonces dice esta cita: ahora que el bullicio es
es reemplazado por la tristeza. La gente se ve preocupada. Nadie habla tan alto como antes. El toque de queda también controla nuestras cuerdas vocales. El único sonido fuerte que escuchamos es el de los comerciantes que bajan las persianas cuando termina la relajación, entre comillas. Hay silencio en las calles, incluso un leve sonido que trae consigo un eco de miedo. Si podemos pasar a la que sigue. En la mayoría de los casos, el texto expresa el nivel de incertidumbre de manera directa. Aquí tenemos otra cita. En una noche cualquiera, el toque de queda llenaba el aire de miedo e incertidumbre, controlaba todo, disciplinaba a la gente dentro de sus propias casas, a los animales en las calles e incluso había domesticado los fuertes estornudos del vendedor de tabaco que vivía a 2 casas de la nuestra. La gente tiene mucho temor de hacer cualquier ruido que pueda llamar la atención de los militares y tal vez eso puede tener consecuencias nefastas en su vida. Pasamos a la que sigue. Aquí hay otra cita en la que ella personifica la incertidumbre para enfatizar el gran alcance de las consecuencias, el espantoso ritmo de las altas botas resonaba en las gélidas noches de invierno. Hicimos todo lo que pudimos para silenciar el sonido siniestro y sincronizado. Incluso eso no detuvo la entrada no deseada de los pasos que avanzaban centímetro a centímetro hacia nuestra cocina que daba a la calle. A partir de ahí nos pisotearon las sienes y finalmente entraron en nuestras cabezas. La marcha se filtraba en nuestros silencios, puntuaba nuestras conversaciones con pausas que a su vez confundían nuestros pensamientos y nuestro lenguaje. Si nos vamos a la última transparencia de la conclusión, por favor. Entonces, esto para concluir, Bashir es efectiva en identificar, internalizar y representar las reacciones corporales a través de imágenes sensoriales y psicológicas. Pinta un cuadro vívido y dramático de la presencia y de las consecuencias del trauma y de la incertidumbre. También se centra en acciones dinámicas con relevancia cinética, esto es de movimiento, que contrastan el silencio del toque de queda con la violencia de la represión y el fuego cruzado. Este enfoque humaniza todas las consecuencias de la incertidumbre y mejora la recepción emocional. Los datos sobre los cambios de comportamiento significativos refuerzan el trauma devastador. Sus memorias produjeron tanto compasión como empatía por parte de los lectores con reseñas en las plataformas digitales. Esto es parte de lo que analizamos en algún momento. Aunque su estilo objetivo produjo algunos comentarios negativos de quienes presumiblemente no compartían su perspectiva personal. Muchas gracias. Gracias a la profesora Genoveva y bueno, también a la profesora Anabel por su presentación. Para continuar entonces con la agenda, quiero confirmar que Leonardo Mora Lomelí y María García Hernández no los he visualizado conectados, ¿cierto? Entonces, si están por allí, que hagan algún tipo de señal. Y como no hicieron señal, y seguramente sí va a haber señal por parte del maestro Jonathan Sibraín, que va a hablar sobre sonido, incertidumbre y comunicación. Entonces, maestro, usted seguramente sí puede tener señal. Le escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy bien, voy a compartir mi presentación. Bien. Bueno, agradezco a la Universidad de Monterrey y al Comité Académico y Organizador del Sexto Coloquio de Investigación y Comunicación. Gracias por la consideración a mi trabajo, en el sentido de que puedo hablar un poco aquí de de mis intereses académicos y de lo que estoy trabajando. Gracias también a
al profesor Gerardo Portillo, con quien hemos tenido el contacto breve, pero muy amable por correo. Entonces, bueno, muchas gracias. Comienzo entonces con esto. Voy a permitir leerlo, lo tengo por escrito. Entonces, bueno, mi ponencia se llama Sonido, Incertidumbre y Comunicación, elementos para una estética musical en la obra de Umberto Eco. Adelanto que este es un trabajo que tiene bastante carga teórica, tiene por otro lado la intención de ser como una especie de reconstrucción de la obra de Umberto Eco, fallecido, bueno, hace apenas unos pocos años, como una especie de reconstrucción, como una especie de revisión de todo su legado, que pueda ser aplicado a lo estético, ¿no? Claro, siempre con un enfoque de comunicación, que es el que él también tuvo a lo largo de su obra. Bien. Obra abierta, comienzo por ese libro clásico, quizá un poco olvidado, Obra abierta de Umberto Eco, publicado en el 62. No es un libro completamente lineal ni homogéneo, sino que se encuentra constituido por ensayos que funcionan como entidades autónomas. Pero por otra parte también es cierto que en conjunto los textos que lo conforman producen el efecto de un tejido temático. Esta temática es la de las poéticas musicales y artísticas de mediados del siglo XX. Evidentemente, uno de los aspectos centrales en este libro es el concepto de apertura, pero este no es el único concepto interesante en la obra, sino que es precisamente una red de conceptos e ideas las que le proporcionan al texto su vigencia y su vitalidad. Quizá se deba culpar a la teoría semiótica posterior, articulada por el mismo Eco, de que actualmente se regrese poco al concepto de apertura y a esta obra en general. Pero el concepto de apertura tiene varias facetas que me parece hay que revisar, si no por otra cosa, sí porque inicialmente formaron parte de un intento teórico por explicar la vanguardia musical posterior a la música dodecafónica, a saber, la música serial y la música electrónica. En esta modesta participación comentaré una de las facetas en la que Eco presenta la idea de apertura. Esta exposición se encuentra circunscrita especialmente a un capítulo ensayo titulado Apertura, Información, Comunicación, del libro mencionado. En este apartado, Eco se pregunta si la teoría de la información puede proporcionar instrumentos teóricos que sean útiles para emplearse en el campo estético. Y nos propone una comprensión de la obra musical de vanguardia como un desorden que comunica, en tanto que es un desorden con respecto a un orden precedente. Y asimismo define la posibilidad de significación de la música de vanguardia en los términos de una dialéctica pendular entre orden y desorden. Eco desarrolla esta idea a partir de los conceptos probabilísticos de información y entropía. Eco presenta el concepto de información desde un sentido matemático como un orden de probabilidades o como una manera de contabilizar las elecciones posibles dentro de un sistema dado. Es decir, la información no refiere a un fenómeno, ni a un objeto, ni mucho menos a un hecho, sino que es un concepto que sirve para describir una situación. Información es aquello que gracias a un orden supone una serie de posibles elecciones. Por ejemplo, hay mayor información en un juego de ajedrez que en un juego de dados. En el ajedrez, las posibilidades de elección son correlativas a las 64 casillas del tablero, aunadas a todos los movimientos permitidos por las reglas. Mientras que en un juego de dados, en caso de que fueran dos, las posibilidades de elección se reducen precisamente a 2 piezas y a las combinaciones dadas por las 6 caras. Esta definición de información puede ser un poco extraña, dado que solemos asociar información con algo concreto, no con un concepto que explica un hecho probabilístico. Eco retoma a los teóricos de la información, ya también un poco olvidados, muy clásicos, Warren Weaver en este caso, para hablar de estos conceptos. Weaver dice, la palabra información se refiere no tanto a cuánto se dice, como a cuánto se podría decir. O sea, la información es la medida de nuestra libertad de elección en la selección del mensaje. Por otra parte, Eco retoma también el concepto de entropía en el contexto de la misma teoría de la información. Entropía se entiende como aquello que refiere a un estado de equiprobabilidad, una suerte de desorden elemental.
La entropía estaría relacionada con el concepto de información en tanto que también señala una situación de probabilidad. Mientras la información sería una medida positiva del orden de probabilidades acotadas a un sistema, la entropía sería una medida positiva del desorden, de probabilidades no acotadas y por lo tanto no determinables. En este sentido, la entropía daría cuenta de un estado de incertidumbre. Esta distinción entre dos situaciones de probabilidad, es decir, entre información y entropía, resulta muy pertinente para dar cuenta de lo que sucede cuando se desea transmitir una información. En un sistema en donde hay una alta entropía, el número de elecciones y el número de elementos entre los cuales se puede hacer estas elecciones son altísimos. Por lo tanto, resulta también altísimo el valor de la información que podría transmitirse sobre alguno de los elementos del sistema. En términos coloquiales, se podría decir que en este caso, dicha información sería difícil de procesar, sería muy imprecisa y sería poco conveniente, etc. Por ello, si se quisiera transmitir información sobre algún elemento, sería necesario atenuar la entropía, reduciendo el número de elementos en juego y reduciendo el número de elecciones posibles dentro del sistema. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se simplifica el juego? Bueno, con la introducción de un código en el sistema. Es decir, con una regla que contemple, se abren comillas, que contemple un número fijo de elementos dados, excluya ciertas combinaciones y permita solo otras, se cierran comillas. Un código hará posible la transmisión de información, pero por otra parte, ECO llama nuestra atención sobre otro hecho, y esto es que un aumento progresivo en la claridad de un mensaje tendrá como consecuencia una disminución de la información transmitida. Se abren comillas, cuanto más claramente comunica un mensaje, tanto menos informa. Se podría decir, se cierran comillas, se podría decir que ambos extremos resultan fascinantes. Por un lado, un alto grado de incertidumbre en un sistema vuelve inmanejable la información posible para uno de sus elementos, pero por otra parte, la instauración de un código vuelve manejable, sí, la información, pero a costa de la trivialización del mensaje. Ahora bien, este modelo de situaciones probabilísticas presentado por ECO puede, en efecto, ser aplicado para la investigación estética musical. Si ubicamos como punto de partida los hechos acústicos naturales, se les puede identificar como un sistema de alta entropía. Ante la vastedad de sonidos y la asignación de algún significado a sus elementos, hay un número aparentemente ilimitado de posibilidades. De hecho, hay una situación de equiprobabilidad que en términos sonoros puede referirse como ruido blanco. No es viable la construcción de un mensaje sonoro en medio de semejante situación, sino que se hace necesaria la introducción de un código para ello. Bueno, pues la instauración de dicho código no tiene que ser hipotética, porque tenemos una evidencia histórica de este código. Ese código al que se va a referir ECO es y ha sido el sistema tonal, el sistema de la música, el sistema en torno al cual ha girado la música europea desde el siglo XVII hasta nuestros días, aunque ciertamente sin la misma primacía desde finales del siglo XIX. Este sistema representa una codificación muy específica que restringe la infinidad de sonidos de la naturaleza para volver pertinentes solo algunos. Por ejemplo, 12 alturas a lo largo de las frecuencias audibles, organizadas en escalas de 8 tonos, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, su duración y su timbre, y dentro de ciertas reglas, por ejemplo, las cadencias. La música tonal es pues un código que permite constituir un sistema ordenado de probabilidades para la elaboración de mensajes sonoros. Sin embargo, si ante semejante minuciosa codificación el mensaje musical no ha terminado por trivializarse por completo, es porque las obras musicales concretas pueden explicarse como nuevos sistemas dentro del código de la música tonal, que suponen variaciones que sutilmente ponen en crisis el código de partida, dice ECO. Una forma de sonata clásica representa un sistema de probabilidades en el ámbito del cual es fácil predecir la sucesión y la superposición de los temas. En el interior de estos sistemas está claro que el artista introduce continuas rupturas del esquema probabilístico y varía hasta el infinito el esquema más elemental que está representado por la sucesión a escala de todos los sonidos de la gama. Ante el código general,
de la música, tonal, cada nueva obra propone pequeñas rupturas del código base que tiene el efecto de elevar en algún grado la información de un mensaje. Esto es a lo que Eco llama la sustancial apertura que el arte tiene, se abren comillas, a una serie virtualmente infinita de lecturas posibles, cada una de las cuales lleva a la obra a revivir según una perspectiva, un gusto, una ejecución personal. Sin embargo, esa apertura general no explica por completo por qué obras literarias, visuales y musicales de vanguardia se nos presentan como piezas que parecen impermeables a la comprensión y como ciertas músicas electrónicas de mediados del siglo XX confrontan al escucha con algo que solo parecería justo llamar ruido. ¿Cómo entender estas obras? Eco nos explica que los compositores de vanguardia han elegido como elemento de su poética esta característica sustancial del arte. Mientras en la música tonal, la incursión de rupturas en el código había sido solo un medio para un fin que consistía en la presentación original de una forma ya consolidada, la música contemporánea convierte en fin la fruición estética de la experiencia de la apertura, de posibilidades dada por un mensaje que rompe violentamente las reglas del código tradicional. Esto último es lo que ocasionalmente Eco llama las poéticas de la apertura. La música de vanguardia se caracteriza como una poética de la incertidumbre que, sin embargo, logra comunicar. Ahora bien, si la música de vanguardia logra comunicar, es porque se trata de un desorden con respecto a un orden precedente. En otras palabras, el desorden propuesto por la música de vanguardia no es un puro caos primordial, sino que se presenta como tal siempre respecto del código anterior. Su sustancial caos solo lo es por contraste con un código precedente. El sentido de ruido que le surge en una primera escucha le viene de encontrarse ubicado en el lugar de la tonalidad. Y esto resulta todavía más evidente si se comprende que estas obras suelen ellas mismas poseer un riguroso código propio. Recuérdese, por ejemplo, los procedimientos estadísticos empleados por el compositor Yannis Xenakis en sus composiciones. Se escuchan como ruido, pero están sumamente organizados. Dice Eco, la tendencia al desorden que caracteriza positivamente la poética de la apertura deberá ser tendencia al desorden dominado, a la posibilidad comprendida en un campo, a la libertad vigilada por gérmenes de formatividad, presentes en la forma que se ofrece abierta a las libres elecciones del usuario. Al final, las obras de vanguardia musical se encuentran muy cerca de la insignificancia y la pura incertidumbre. Se abre comillas, cito, entre el ofrecimiento de una pluralidad de mundos formales y el ofrecimiento del caos indiferenciado, desprovisto de cualquier posibilidad de placer estético, el paso es breve. Solo una dialéctica pendular puede salvar al compositor de una obra abierta. Esta dialéctica, se cierran cita, esta dialéctica pendular es precisamente entre el código de base y el propio código nuevo de la obra de vanguardia. Sin esta dialéctica, el ruido, el desorden, la incertidumbre no pueden comunicar. El aporte de Eco, el aporte que Eco hace para la investigación estética musical en el texto que he comentado hasta aquí, se complementa precisando que el concepto de información es aplicable a la fuente de un proceso de comunicación y no a los mensajes en general. Y que por tanto, si se habla de información de un mensaje, es porque el mensaje, dado cierto momento del proceso comunicativo, puede convertirse también él mismo en fuente. La obra musical demuestra de manera especial esta cualidad de fuente que pueden tener los mensajes. Recapitulo lo dicho hasta aquí para señalar esta cualidad. Los hechos, con esto voy terminando, los hechos sonores de la naturaleza y el mundo humano en general se presentan como un amplísimo sistema que no puede ser comunicado dado su elevado nivel de entropía. Gracias a la implementación de un código, que es el sistema tonal, toda potencial creación artística, toda potencial labor de composición, es una fuente
de información, es decir, de elección probable para la conformación de un mensaje. Una vez creada la obra, las posibilidades de elección quedan fijadas o solidificadas, por decirlo de algún modo, en un solo patrón, es decir, un mensaje. Sin embargo, este mensaje se convierte a su vez en fuente de nueva información, es decir, de potenciales interpretaciones. Y bueno, tenía aquí un par de líneas más, pero agradezco el tiempo. Listo, gracias. Muy interesante, profesor Leonardo, agradecido por lo que nos ha compartido. Antes de pasar al momento de preguntas y respuestas, no sé si los amigos que están participando tienen alguna, confirmar que Leonardo Mora y Mariel García no están conectados. Entonces, digo como para último llamado. No sé si alguno tenga una pregunta que hacerle. Muy interesante ambas discusiones porque fueron de recursos literarios, pero de perspectivas diversas, y evidentemente en el mundo que la literatura es una forma de expresión y por eso que tienen cabida en nuestro coloquio. Entonces a los participantes, a ver si tienen alguna duda por allí o algún comentario que hacer a los profesores que nos han expuesto, pueden levantar la mano, escribirlo en el chat. Yo sí quisiera, no sé, Anabel y Genoveva, em, ¿hay alguna relación entre la visión de incertidumbre entre Oriente y Occidente? Viendo un poquito que la forma de nuestro pensamiento es diversa, a partir de la autora abordada, es decir, ¿qué consiguieron ustedes allí como un rasgo identitario o único de perspectiva a partir de esa visión oriental que no tenemos nosotros los occidentales de este lado? Es una pregunta muy interesante. No hemos pensado en eso, si la visión de incertidumbre cambia dependiendo de la cultura, pero sin duda es una pregunta buenísima, eso. Nosotros nos hemos enfocado mucho, como ya había dicho al principio, en cuestiones de género, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí vimos es la violencia que las mujeres internalizan, en este caso muy específico, esta mujer habla sobre ese tema, cómo la incertidumbre genera en el caso de ella la propia mutilación de su cuerpo, ¿no? Hay una parte tremenda de la crónica en la que ella platica cómo en esas noches de incertidumbre terribles en las que llegan los militares y nadie sabe lo que va a pasar, ella comienza a arrancarse pelos de la cabeza. Y una costumbre que no se le quita en su vida, y entonces cuenta cómo tanto ha hecho esto que tiene hoyos en algunas partes de su cabeza, que tiene que cubrir. Y en las reseñas que vimos de las personas que leen el libro, esta perspectiva es algo que cala a los lectores de manera muy profunda. Y en varias reseñas ellos dicen, quiero ir y darle un abrazo a esta mujer por las cosas que le han pasado, ¿no? Entonces, bueno, como ya dije, sin duda es interesante pensar en la incertidumbre psicológica desde diversas culturas, algo que nosotros no contemplamos, pero lo que definitivamente sí vimos es la cuestión de género, porque en esta región del mundo hay muchos hombres que tienen que ir y participar como parte de estas milicias, ¿no? Los insurgentes participan en las milicias, otros hombres son parte de los grupos militares que contrata el gobierno, las mujeres se quedan en casa. ¿Y qué es lo que les pasa? Unos viven la incertidumbre en el frente, otros viven la incertidumbre en sus casas, unos les tocan las balas en el cuerpo o lanzan las balas a los otros, y en el caso de esta mujer, ella experimenta la autoviolencia, ¿no?
como manera de procesar todo esto que está pasando en el exterior. Gracias, no, muy interesante. Perdón, Rixi, nada más quería agregar. Lo que es interesante es que esta lectura llega a nosotros dentro de un grupo de lectura intercultural y leíamos a Natalie Center-Sárpico, que es una mexicana-americana que vive entre Ciudad Juárez y El Paso, ¿no? Y es la poesía de Natalie lo que hace que las académicas del Kashmir con las que tenemos el Seminario Intercultural de Lectura nos sugieran, porque ellas encuentran un eco en la poesía de la escritora chihuahuense y deciden compartirnos este texto de Rumors of Spring, ¿no? Entonces sí encuentro en la poesía de Natalie se encuentran muchas alusiones a áreas físicas de la frontera que de manera poética se internalizan en su cuerpo. Entonces puedes encontrar paralelos, digamos, ¿no? De los tipos de incertidumbre que tienes en Natalie y los que tienes en la crónica. También la obra de Patricia Laurent Kulik, El Camino de Santiago, donde lo que tenemos es un estado mental desviado, un problema de salud mental, y la autora lo trabaja a partir de tener dos personajes, uno masculino y uno femenino, que habitan su mente, y se están disputando el territorio de la mente. Entonces también hay una parte corpórea de internalizar lo que está sucediendo, y esta incertidumbre que vive la protagonista de Camino de Santiago por no contar con una salud mental suficiente y tener este problema interno. Entonces creo que de alguna manera eso podría responder tu pregunta. Gracias, no, gracias, Anabel. Muy interesante, sobre todo que creo que el tema de género, de feminidad, dentro de esa lógica intercultural, porque al fin y al cabo no tenemos la misma concepción de pensamiento. Entonces, de este lado del mundo pensamos de una manera, pero la realidad que viven las mujeres de aquel lado es totalmente distinta. Yo luego en algún momento, en un espacio aparte, les comentaré una anécdota de un amigo que tengo que vivió en Pakistán y tuvo que hacer un trámite legal y se sorprendió porque incluso el valor del testimonio de la mujer tenían que ser 5 mujeres en favor de un solo hombre, es decir, ni siquiera hasta el número de personas. Pero bueno, todavía me quedan por lo menos unos minutitos y sí quisiera preguntarle a Jonathan, porque lo interesante creo que de esta mesa, no sé si los participantes lo han tomado en cuenta, es que son recursos literarios. Unos me hablan quizás de representación, pero Jonathan habló de sonidos. Entonces puede haber sonidos, sonoridad en un recurso literario, cuando supuestamente son letras escritas. ¿Cómo Humberto Eco nos amplía este horizonte de los sentidos a nivel de la literatura? ¿Qué crees que le podríamos compartir a los participantes? Bueno, es una pregunta muy oportuna, porque una de las cosas que inspiran lo que está pensando Eco cuando escribe obra abierta, según él mismo escribe y comenta en otros lugares, es su relación con, primero, Eco era fan de James Joyce, un escritor pues modernista, pero también una especie de iconoclasta de la literatura, que puso a prueba la legibilidad de un texto con su obra Ulises, y después con Finnegan's Wake muchísimo más. Y Eco escribió también una parte de obra abierta, inicialmente está dedicada a la poética de Joyce. Entonces ahí hay un primer contacto muy interesante. Eco está viendo estas posibilidades de incertidumbre en la literatura, y luego de repente él trabajó un tiempo, no recuerdo exactamente el nombre de la institución, pero digamos en la radio, ¿no? En los medios. Y arriba de su oficina estaba el estudio de Luciano Berio, que era un compositor, que estaba haciendo experimentos de música electrónica, música concreta, más o menos, etcétera. Y una de las cosas que coincidieron ellos dos, y hay una obra de Berio que se llama Mayo a Joyce. Entonces es un homenaje a Joyce en donde Eco estaba metido, ¿no?
Entonces, bueno, creo que Eco entendía muy bien que desde la literatura y desde la música, juntos, incluso desde las artes visuales, todas las artes, tienen esta posibilidad de apertura, ¿no? Tiene esta posibilidad de comunicar sentidos a través de la incertidumbre. Eso es, creo que, lo que le fascinaba. ¿Cómo es posible que esto que no tiene sentido aparente esté adquiriendo cierto sentido al momento de que se nos ofrece, ¿no? Muy bien. No sé si otro de los participantes tiene algún tipo de pregunta, duda o comentario. Es como con los alumnos, que todo queda muy claro, todo queda muy confuso. Yo sí les tendría ya como que ya para cerrar, porque me quedan apenas unos 4 minutos. eh, no sé, a nivel de método, ¿cómo podríamos definir qué método de investigación están usando? Digo, por si acaso de algunos de los 50 que estamos aquí conectados, nos aventuramos a hacer un estudio que al fin y al cabo tiene como referencia primaria comunidad de información, documentos. Entonces, ¿qué tipo de método utilizaron en sus investigaciones? No sé, Genoveva, Anabel primero y luego Jonathan. Nosotros utilizamos esta metodología diseñada primordialmente para comunicar incertidumbre como inspiración para hacer nuestro trabajo. Lo tuvimos que ajustar porque esta metodología, si bien es sobre cómo comunicar la incertidumbre, era para comunicar incertidumbre hecha, para la comunicación de la incertidumbre en otros contextos muy diferentes, ¿no? Y era sobre cómo se comunica la incertidumbre desde el punto de vista científico, ¿no? Cómo comunicar a la población sobre este artículo específicamente sobre cuestiones climáticas, ¿no? El calentamiento global y sobre los ejemplos que daba Derblés sobre armas de destrucción masiva y las cosas que no se saben y cómo comunicar lo que no se sabe y comunicar lo que sí se sabe. Ahora, nosotras lo que estamos haciendo en este caso es, estamos hablando de sí la incertidumbre que se vive en un lugar, pero cómo se expresa la incertidumbre psicológica. Entonces, pues no es fácil medir eso y como ya dijimos en la presentación, una de las maneras en las que lo hicimos es sobre los efectos que la autora describe la incertidumbre tiene en su vida, el uso específico y claro de la incertidumbre y luego de manera indirecta cuando uno puede inferir que se está hablando del tema. Entonces, utilizamos las ideas y metodología de alguien que está haciendo ese tipo de análisis, pero en un contexto muy diferente, ¿no? Entonces, sí, es interesante pensar en maneras en las que uno puede interpretar el material que uno tenga para hacer ese tipo Gracias, de... Genoveva. Jonathan, te escuchamos. Sí, bueno, también es una pregunta muy buena. Este es un trabajo que está en proceso. Yo mismo estoy construyendo la metodología para proceder. Hay una obra amplísima de Eco y digamos que uno de los primeros criterios fue empezar en orden cronológico, una investigación documental de su obra. Aquí de lo que se trata es de identificar los textos en los que Eco ha hablado de música y, y a partir de eso empezar a sistematizar conceptos para eventualmente, espero, podemos llegar a ese lugar, eventualmente poder establecer pues una especie de matriz conceptual de Eco y la música, ¿no? Este es un trabajo que todavía está empezando, pero por ahí estamos haciendo. Y que esperamos que en el coloquio del 2024 podamos saber un poquito más. Bien, no sé si alguno de los asistentes tiene algún otro comentario.
Nosotros, si les parece, podemos entonces cerrar la sesión. El programa continúa. La próxima cita está a las 11:20, de tal manera que nos podemos tomar ahí al menos unos 15 minutitos como de descanso. Entonces, nada, seguimos en el coloquio. Bye, hasta luego.